el presupuesto del Concello de Vigo para el año 2022. Y vamos a estar ante un presupuesto importantísimo y excepcionalmente amplio. El presupuesto del Concello de Vigo para el año 2022 va a ascender a 285.502.256 euros. Más de 285 millones de euros va a ser el presupuesto de Vigo para el próximo año. Y dejarme que os dé algunos datos, ¿no? Porque en el año 2019 el presupuesto fue de 257 millones de euros. En el año 2020 el presupuesto fue de 267 millones de euros. En el año 2021, por razones de regularización, fue de 264 millones de euros. Y este año pasamos de 264 millones de euros, que es el 2021, a 285.502.000 millones de euros. 285 millones de euros. Es una subida de casi 28 millones de euros. En el año 2022 vamos a invertir en Vigo 28 millones de euros más que en el año 2021. Y esto es importantísimo, porque nos va a permitir aumentar la inversión, seguir la mejora de Vigo, seguir las actuaciones, pero dejarme que diga algo más. El aumento del presupuesto de 264 millones a más de 285, un aumento de casi 28 millones de euros, el 10,84%, es con congelación de todos los impuestos y todas las tasas del ayuntamiento. Se congelan todos los impuestos y todas las tasas. La inflación es de 4%. Significa que dejamos de recaudar y queda en los bolsillos de la gente 4 millones de euros con respecto al año pasado. Así que fijaros, aumentamos el presupuesto en 28 millones de euros y bajamos los impuestos en términos reales en 4 millones de euros. Pero además mantenemos deuda cero. Pero además tenemos la presión fiscal más baja de Galicia y una de las presiones fiscales más bajas de España. Y aquí me quiero detener. La presión fiscal en Vigo es de 511,61, por debajo de la media de las ciudades de España y de Galicia. Usando datos, esto es este año. Los últimos datos que tenemos de toda España y de toda Galicia son del año 2019. En el año 2019, Santiago tenía 640 euros de presión fiscal, Vigo 469, Ourense 599, Vigo 469, Pontevedra 581, Vigo 469, Lugo 522, Vigo 469 y Coruña 510, Vigo 469. Por tanto, de largo la presión fiscal más baja de Galicia y de las más bajas de España. Pero además, hicimos 17 millones de euros de descuentos de tasas y de impuestos, lo que se llama, en términos técnicos, exenciones, bonificaciones fiscales. Por tanto, dejamos de recaudar a través de bonificaciones 17 millones de euros, de las cuales 8 millones y medio en tasas y precios públicos, pues no cobramos a los clubs, por ejemplo, todo lo que son los pabellones, eximimos de tasa de basuras por pago de renta, a familias numerosas les eximimos tasas de basuras también y otras tasas, pero en el IBI bonificamos casi 5 millones de euros. En vehículos, 2 millones de euros de bonificación. En plusvalía, 1.110.000 euros. En IAE, 215.000 y en ICIO, 235.000. Estamos delante de los más importantes presupuestos de largo de la historia de esta ciudad, acompañados de reducción real de impuestos y acompañados de la presión fiscal más baja. Y de algo tan importante, deuda cero. Deuda cero.
este ayuntamiento no debe ni un céntimo. Y cuando yo llegué, debíamos 60 millones de euros. Cuando yo llegué a la alcaldía, la herencia que me dieron fue 60 millones de euros de deuda. Ahora, deuda cero. Y yo me sigo preguntando, ¿a qué dedicaban el dinero alcaldesas y alcaldes anteriores? ¿Por qué me dejaron 60 millones de euros de deuda y aquí no se invertía? La ciudad pasaban 4 años y 4 años y 4 años y seguía exactamente igual. ¿A qué dedicaban el dinero? Así pues, 285.502.000 euros, un aumento con respecto al año pasado de casi 28 millones de euros. Y estas son las inversiones que estamos haciendo en Vigo. Pero ¿sabéis qué significa todo este gran presupuesto? Significa empleo, empleo, empleo y empleo. Esto es el empleo keynesiano. Esto es el empleo a través de la inversión, a través de las obras, a través de pronto pago, a través de utilizar bien el dinero, a través de llenar Vigo de turistas, a través de la Navidad que traerá millones de personas, del verano, de que somos una potencia turística, de nuestro estímulo para que la economía de la ciudad funcione. Y a partir de ahí, a vuestra disposición para cualquier pregunta.